Hola amigos de Contexto. Hoy venimos con otro de esos temas internacionales que nos dan pues un marco de qué está pasando en el mundo en términos políticos y económicos y cómo esto influye en las distintas regiones y cómo llega finalmente aquí a nuestro país, a la República Dominicana. Vamos a hablar del Brexit, este término que se ha utilizado para identificar lo que es la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, después de tantos años dentro de la comunidad, claro, manteniendo sus diferencias, porque por ejemplo Reino Unido siempre mantuvo lo que es su moneda, no se unió a lo que era el euro y tuvo ciertas diferencias. Bueno, todo comenzó cuando Cameron, el primer presidente que renunció por estas mismas, el primer ministro que renunció justamente por estas, vamos a decir, problemas que se vieron con el Brexit, dijo que iba a hacer un referéndum a ver si se quería estar o no estar en la Comunidad Europea. Cuando Cameron dijo esto, todavía no era primer ministro, ¿verdad, Julio? Fue en el 13, fue en el 13 y él ganó en el 15. Primero, Gran Bretaña no entró al inicio de la Constitución de lo que fue el origen de la Comunidad Europea. De la Comunidad Económica Europea o de la Comunidad del Acero y el Carbón. Sí. La entrada de Gran Bretaña fue vetada 2 veces por Charles de Gaulle en los años 60. Y es en el año 1971 que se hace efectiva la firma y luego un referéndum interno en Gran Bretaña para aprobar su entrada como miembro de pleno de la entonces Comunidad Económica Europea. Los británicos siempre han tenido una corriente que ellos llaman euroescéptica. Sí. Es decir, que no creen en ningún beneficio de la Comunidad Europea para su economía y para su modo de vida. Pero yo te pregunto entonces, ya que tú has hecho este recuento tan oportuno, ¿qué hace a Cameron? No, lo que pasa es que había una pelea muy intensa dentro del Partido Conservador. Es decir, la propuesta del referéndum del 2016, pero él la propuso desde el 13. No, sí. Es por la pelea interna, exacto. Los pro y los anti-Europa. Dentro del Partido Conservador la solución era proponer un referéndum. Pero si no me equivoco, Cameron lo que quería era ganar. Y creía que iba a ganar. Y por eso renuncia. Bueno, ya este tema se ha llevado 2 primeros ministros. Exacto, a Cameron y ahora Theresa May, que puso su renuncia por esto, porque no pudo lograr un acuerdo. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, quien es Ariel Gautreau. Él es experto en todo lo que es negocios internacionales, con varias especialidades. Es además abogado y es socio en Esfera Legal. Ariel, bienvenido. Esperamos nosotros que seas un invitado asiduo a este programa Contexto, porque nos gusta analizar estos temas internacionales que dan, como el nombre del programa lo indica, dan el contexto de lo que está pasando en el mundo. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica y Julio, por esta invitación y compartir con nuestro amable público un interesante tema, ¿no? Sí, interesante, y que yo creo que cada vez los dominicanos estamos más interesados en saber lo que está pasando a nivel mundial y cómo repercuten estas cosas en lo que es nuestro propio vivir de los dominicanos. Julio, tú hablabas, antes de darle paso a Ariel, cómo estas negociaciones del Brexit se han llevado ya 2 presidentes, a Cameron, 2 primer ministros, gracias. Gracias, mi partner. No una república. Yo sé que no. La República de Gran Bretaña. Sí, exacto. Además, debemos incluso explicar un poco cómo el Reino Unido está formado por varios países en realidad. Por varias naciones. Por varias naciones, que Irlanda, Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, antes de Irlanda completa. Sí. La mayor parte se independizó a principios del siglo XX y quedó el Ulster, que es un pedacito arriba de Irlanda del Norte, y Gales. Y por eso es que a los ingleses les molesta que le digan muchas veces que a los, por ejemplo, si es uno de Gales, no le diga inglés. Exacto, si es uno de Gales no le puede decir inglés. Entonces es mejor decir inglés. De Reino Unido, claro, el inglés sí es el... Aunque hay la lengua gaélica propia de Irlanda y la lengua gaélica propia de
Escocia, sí, que no se usa muy profusamente, pero que existe y es una lengua... Sí, de hecho, ahora... Es como los catalanes que tienen el catalán, no, además del español. Pero el catalán sí es una lengua de uso diario. El catalán se usa diariamente. Ya en estos países no se usan estos idiomas. El inglés es el idioma de uso cotidiano, inclusive dentro de los hogares. En el caso de Cataluña, en España, el catalán es una lengua aplastante. No, de hecho, hay muchos letreros que están en catalán todavía. No letreros, es emisora de televisión, de radio, periódico, universidades. Y se quiere imponer que se use más que el propio español. Hay muchos... No, imponer no, es que es su lengua. Sí, pero hay debate ahí que si esta lo que pasa es que ser... los españolistas quieren que solo se use el español, como cuando Franco. Pero recuperarse la autonomía después de la caída de Franco, la Generalitat se ha vuelto a tener esa política de inmersión total en el catalán y los niños se educan en catalán y español. Y cuando no pasa esto, que ya en las escuelas no están esos idiomas, vamos a decir autóctonos, pasa lo que estás diciendo, por ejemplo en Irlanda, que ya se dejan de hablar y ya en los hogares se habla el inglés. Se habla muy poco ya en el resto de las naciones británicas, vamos a decir. Sí. Pero que hay mucho desequilibrio, porque imagínate, Gran Bretaña tiene 66, creo que son millones de habitantes. Sí, versus... de los cuales Inglaterra tiene 57, Escocia tiene 7, Gales tiene, creo que son 3, y Irlanda del Norte y no llega a 1 millón. Pero cuando hablamos de Gran Bretaña no incluimos Irlanda. Claro. No, cuando hablamos Irlanda de Reino del Unido. Norte. Cuando hablamos de Reino Unido. Bueno. Sí, cuando hablamos de Reino Unido. Porque eso es un lío ahí. No, porque la isla grande es Gran Bretaña. Se llama Gran Bretaña. Exactamente, y la esos isla son las 3 que naciones. está al lado es Irlanda. Bueno, Ariel, vamos a incluirte a ti en esta interesantísima conversación. Y quisiéramos oír tu parecer en cuanto, primero, vamos a hacer elucubraciones en qué va a pasar, cuál es... explica un poco, me gustaría que explicaras un poco sobre este nuevo primer ministro que se va a elegir dentro de... O primera ministra, claro. Que se va a elegir dentro de los conservadores. Primero, ¿por qué se hace así? Porque es la renuncia de Theresa May, que es de este partido, y cómo está organizado, porque también tiene algunas minorías que lo ayudaron a tener la mayoría parlamentaria. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Reino Unido? Sí, para entender digamos la situación en estos momentos hay que remontarnos obviamente a los orígenes de lo que es el Brexit, ¿no? El referéndum en el año 2016, luego un periodo de 2 años que entró a principios del mes de marzo del 2017 hasta marzo de este año. Un periodo de 2 años que se supone que en ese periodo iban a llegar a un acuerdo. Se supone que ese acuerdo... Se llegó a un acuerdo. Sí. Lo que pasa es que no se aprobó en el Parlamento. Exactamente. Pasarlo. Y de hecho, todo el mundo creía que iba a pasar. Sí. Entonces, esa situación de tranque a lo interno del Reino Unido es lo que ha provocado frustración. O sea, la frustración ha sido también para el lado europeo. Ahora bien, luego del último sometimiento que hizo Theresa May, que fue a inicio de este mes, pues todos vimos que terminó en un fracaso. Un sometimiento que se cuajó en 3 días, o sea que se sabía casi que era imposible a que fuese aprobado. Exacto, fue el cuarto intento. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ella básicamente lo que quiso obtener fue un acuerdo, un Brexit blando, ¿no? Sujeto a un posible referéndum. Mantener al Reino Unido dentro del espacio económico europeo, pero claro que luego se pudiera someter a un referéndum. Para eso tuvo que ceder con la oposición dentro del Reino Unido, que es el Partido Laborista. El Partido Conservador es el partido de ella. Entonces, ese tranque que se le dio al final no le dejó otra salida que la renuncia. La renuncia ya la hizo efectiva el día 7, que fue el viernes pasado, y ya esta semana, el lunes, ella, lo que es el partido, ¿no? el Partido Conservador, pues eligió a los 10 finalistas, ¿no? Dentro de esos 10 finalistas
hay unas cabezas que sobresalen más que otras. Boris Johnson, está también Jeremy Hunt. Sí. O sea, Boris Johnson es un personaje en el Reino Unido, tiene cierta popularidad. Es conocido, fue ministro de Exteriores, fue alcalde de Londres, ¿no? Sí, de Londres, también fue de Londres y ha tenido esa proyección internacional. ¿Lo ven como preferido? Él se maneja mucho, tiene mucha popularidad. Entonces, al final, bueno, quienes van a escoger son parte del Partido Conservador. Sí. No solamente los diputados. O sea, ahora entra en una fase en la cual unos 300 diputados del Partido Conservador son los que van a elegir los dos finalistas. ¿Qué puede hacer, Ariel, este nuevo primer ministro en esa negociación del Brexit, a juicio tuyo y vamos a decir los analistas internacionales que has leído? ¿Qué puede hacer que no haya hecho Theresa May? Bueno, el tiempo creo que es el peor aliado en estos momentos. Hay un plazo que es hasta finales de octubre en el cual se debe llegar a un acuerdo, pero todavía se puede estructurar una salida que no sea tan traumática para ellos. O sea, el tiempo lo dirá, pero ciertamente si ellos logran tener una cabeza, una persona o un líder que pueda unir todo lo que es ese partido y también parte de lo que es el Parlamento en el Reino Unido, pues pudieran tener un Brexit blando. No hay lugar para un nuevo referéndum. Es posible, yo digo que sí, pero... En Gran Bretaña cualquier cosa es posible. Pero lo más importante en estos momentos es que ellos puedan estructurarse, puedan unirse, puedan también conseguir un primer ministro que logre configurar y balancear lo que son los intereses, tanto dentro del Partido Conservador como fuera de él. Y no adoptar una línea dura, o sea, ni muy radical, pro-Brexit, ni muy radical quedarse. O sea, tiene que ser alguien ahí que pueda considerar esos intereses. No sé si ustedes vieron el video, uno de los videos que se publicó en la salida de Theresa May. Tú la viste cuando ella lloró, diciendo, bueno, este es el país que amo. A mí la verdad que me dio así como un poco de pena. Vámonos a la pausa, señores, y volvemos con este tema. I'm very clear Brexit does mean Brexit. Which one of you playing first? This is the best deal possible for Britain. This is the best deal possible for Europe. This is the only deal possible. There were those who said that reaching a Brexit agreement that worked for both sides was an impossible task. From the start, I rejected that counsel of despair. This image as a sort of strong... that has a vision of an open, global, self-confident Britain, while our opponents flirt with a foreign policy. And I don't see how you can support it if you believe in the political, economic freedom of this country. So if you ask my question, am I going to vote against it? The answer is yes. We do... We do not agree about the best way of delivering our shared commitment to recognise the passion that the former Foreign Secretary demonstrated on Friday at Chequers. Over that time, I've listened to every... 2 years on, MPs have been unable to agree on a way to implement the UK's withdrawal. As a result, we will now not leave on time with a deal on the 29th of March. This delay is a matter of great personal regret for me.
People asked us in this House to deliver. Would you like to see a Brexiteer replace you, or do you think that that would just... I've tried everything I possibly can to find a way through. The bold New Deal the Prime Minister promised is little more than a repackaged version of her 3 times rejected deal. The rhetoric may have changed, but the deal has not. Of the government benches voted for us to leave on the 29th of... Hilary Benn. Thank you very much indeed, Mr. I have been determined to deliver Brexit, and I'm just worried that this bill, with its new elements in it, would not do that. It's been a really tough day. Should the Prime Minister go now? Should the Prime Minister go? Thanks very much. One final step to change her mind and to say that she will... Can I say to the Right Honourable Gentleman, as I've indicated in a number of answers, it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Bueno, ahí veíamos un recuento de Theresa May como primera ministra después de la renuncia de Cameron, de David Cameron, después de la aprobación por un margen muy estrecho de la salida de Gran Bretaña en un referéndum que ellos creían que iban a ganar. Inclusive las encuestas decían que era un 65 a 35. Sí. Finalmente terminó 51 y pico a 48 y pico. Ese año fueron el año que más las encuestas se equivocaron. Se equivocaron. Sí. Entonces, el dilema es ahora, ¿cómo nos vamos? ¿Trayamos la puerta o nos damos un besito a la salida? Todo indica que la irracionalidad, porque no hay otra palabra, de los políticos británicos va a llevar a una salida tumultuosa, que se ha llamado Brexit duro. Quiere decir salida sin ningún tipo de acuerdo. Van a salir de la Unión Aduanera, van a salir de la zona de libre comercio, es decir, va a cortar todos los lazos. De hecho, la frontera de Irlanda. Anoche estaba lloviendo. La frontera de Irlanda es un caso sui generis, la única frontera física que tiene, diríamos, un país de la Unión Europea, exacto, que es la República de Irlanda, con Irlanda del Norte, que está adherido a Gran Bretaña. Sí. Y donde hubo muchos problemas políticos durante la guerra entre los católicos y los unionistas y los irlandeses, vamos a llamar, pro-irlandeses. Pero un país como Gran Bretaña, que llegó a ser la primera potencia económica del mundo en el siglo XIX y hoy creo que es la octava, una cosa así, o séptima, es casi un acto de autodestrucción, porque cortar los lazos con el 80% de lo que es un mercado natural, y como decía, veía anoche el caso de el Eurotúnel. Hay un túnel por debajo del Canal de la Mancha que pasa un tren que es británico-francés o franco-británico. Y ese tren, yo lo he hecho, ese trayecto de Londres a París. Sí, rapidísimo. Y, sobre todo en la parte francesa, porque el lado inglés no tiene vía de alta velocidad. Pero, entonces ahora tendrá que pararse. Dice que un camión le tomará 12 horas la inspección aduanera. Es una locura. Sí. Es una locura total. Y que el impacto que podría llegar a tener puede llegar a ser
de una caída de 8% del PIB de Gran Bretaña. Sí, es así. O sea, en el caso de un Brexit duro, pudiera ser catastrófico. O sea, estamos hablando caída de la libra esterlina. En el mediano y largo plazo. Y ya en el corto plazo se está viendo, porque la economía del Reino Unido ha tenido un impacto después del anuncio del Brexit. En el mismo 2016, una contracción de 1,3%, hasta el año pasado 2,5%. Y como dice Julio, o sea, se estima ya a un periodo de 10 a 15 años que baje un 8%. O sea, estamos viendo que realmente el resultado el daño que se está haciendo a sí mismo el Reino Unido, pues, y los riesgos que están asumiendo, pues, no pueden compensar ese aparente beneficio que es la salida con los temas migratorios. O sea, ellos tal vez lo subestimaron el impacto. A mí me parece el resultado de una concepción populista de la política. Y se me parece mucho, guardando las diferencias, al axioma que usaban los políticos independentistas catalanes. España nos roba. Nos roba 12.000 millones de euros. Si salimos de España, tendremos esos 12.000 millones para nosotros. Exactamente lo mismo decían los Boris Johnson y los Nigel Farage y todos estos enloquecidos que planteaban, no, la Unión Europea nos roba, nos quita dinero. Es que esto no es... y lo que tú ganas participando dentro de la Unión Europea. Es decir, esto no es que nos quitan o nos dan, sino es una relación simbiótica que hay. Y mira el resultado. Y puede ser peor todavía. Por eso que yo digo, si no habrá la oportunidad de hacer un nuevo referéndum, porque hay muchas personas que también lo han pedido. Acordémonos que el sí y el no ganó por muy poco, la salida ganó por muy poco margen. Y como ha dicho Julio, las encuestas daban un 65-35 a favor de no salir. Entonces yo digo, mucha gente se quedó en su casa, los jóvenes sobre todo. Eso ya está dado. Eso está dado, pero mira lo que pasó. Ahora hay muchos que se están arrepintiendo. Hay un movimiento favorable a mantenerse en la Unión Europea, a repetir el referéndum grandísimo. Han recaudado 5 millones de firmas, creo que no es así. Esto no es suficiente para que se hiciese un nuevo referéndum. Sí, y la preocupación yo creo que es válida, porque de hecho dentro de la misma sociedad británica hay una división, o sea, inclusive generacional, en familias, o sea, ya... de tercera generación, los jóvenes, los abuelos, hay divisiones, porque lo que van a pagar más las consecuencias son las próximas generaciones. Claro. O sea, van a pagar en calidad de vida, en empleo. Y en Londres como centro financiero mundial también. Ya hay centros, instituciones todavía que no se han ido todas, porque están esperando a ver qué pasa, pero si la cosa sigue como va, se van a mudar a Frankfurt o a París. Claro, donde haya una libre circulación. Sí, porque el Brexit duro, como ustedes dicen, implica el volver a la OMC, o sea, es el trato de nación más favorecida. Pero inclusive en términos migratorios es un problema. Por supuesto, o sea, los términos aduaneros. Y no solamente para los europeos, sino... No, el problema es para los británicos. Para los británicos. Porque no hay que desdeñar el mercado británico, que es el segundo en tamaño, la segunda economía de la Unión Europea después de Alemania, casi junto con Francia. Pero la Unión Europea es mucho más grande que Gran Bretaña. Entonces, habrá un daño mutuo, pero es como que yo te doy un tiro y tú me cortas con una navajita. Claro. Sí. Le hace, en buen dominicano, usando un término, le ha salido el tiro por la culata. O sea, totalmente. No vemos ahí. Entonces continuamos, Ariel, con la transición. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo se va a elegir este nuevo primer ministro? Y si yo no veo qué es lo que puede variar realmente. No. Sí, yo creo que sí. Ajá, ¿qué tú crees? Bueno, si es Boris Johnson, por ejemplo, ¿cuáles son los favoritos? Sí. Boris Johnson y Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, que es el ministro del Medio Ambiente. Es la hora de Relaciones Exteriores. Él tiene una posición ¿el de Medio Ambiente cómo que se llama? Más conciliadora. Que está entre los favoritos. El de Medio Ambiente no tengo ahora mismo el dato, pero sí sé que son los favoritos ahora mismo, son esos dos.
Y de todas maneras, la última palabra sí la va a tener el Partido Conservador, los conservadores. A finales de este mes se espera que ya sean elegidos los 2 finalistas. ¿Quién elige los 2 finalistas? Los 300 diputados. O sea, ellos eligen esos finalistas. Los finalistas y los dos que queden de punteros, esto van a una elección de los miembros del Partido Laborista. De los miembros del partido, que son 125,000 más o menos. Entonces, eso sería a finales de julio, si no hay mayores atrasos. O sea, y entonces, ¿quiénes son los preferidos por la Cámara? Porque ya ahí no va a ser solamente el Partido Laborista, son todos los que lo eligen, ¿no? A estos 2 finalistas. ¿Quiénes son los preferidos? El primer lo elige el líder del partido realmente, que va a ser el primer ministro, lo elige los conservadores. Sí, pero estos los dos, tú dices que... Los 10. Sí, los 10 ya fueron escogidos. Ok. ¿Y ahora cuál es el próximo paso? El próximo paso es cortar esa lista a 2. Michael Gove, el que yo te digo. Ok, Michael Gove, que fue contrario al Brexit. Los que han estado contrarios se han ido poco a poco pasando. No, ahora son el Brexit blando. Sí, ya, porque han visto que es una realidad. O sea, ya sería inevitable y sería una catástrofe ya que pidan otro referéndum y otra extensión. Yo creo que el mejor escenario es que ellos puedan encontrar una salida con un Brexit blando. Y que puedan mantener de cierta forma el status quo, por lo menos en la parte comercial con la Unión Europea. O sea, tratar de mantener eso con el menor daño posible y tener algún tipo de acuerdo con Irlanda del Norte, porque eso sería retrotraernos a los tiempos de las crisis, los atentados. O sea, pero cuando problemas. tú te refieres a un acuerdo con Irlanda del Norte es realmente dejar una frontera flexible. No frontera. Abierta, exacto. Abierta. Libre como es en Europa. Sí. Tú pasas de España a Francia o de Francia a Alemania, solamente un letrero entró a Alemania. Sí, con libre movimiento de mercancías y de personas. Porque hay una situación, ahí bastante Porque parece compleja. también que eso influyó mucho en que no se aprobara, que no estaba clara esta definición con la frontera entre Irlanda del Norte y del Sur, o sea, de la República de Irlanda y Reino Unido. Sí, es uno de los puntos más conflictivos, que implicaría entonces montar una frontera, una aduana, o sea, toda la logística que implica una frontera física entre dos países. Hay un punto que nosotros que somos hispanohablantes o castellanohablantes debemos también de considerar, y es el tema de Gibraltar. El famoso peñón de Gibraltar que fue anexado por Inglaterra en el siglo XVIII y que ha sido fuente de mucha tensión entre España y Reino Unido. La Unión Europea dijo que lo que vaya a quedar dentro del acuerdo, si es que hay acuerdo, es lo que España proponga o lo que se negocie entre España y Gran Bretaña. Y aparentemente ellos no están en aceptarlo. Entonces sería cerrar la frontera entre España o el paso fronterizo entre España y Gibraltar. Sí, hay muchas interrogantes. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a mí me gustaría, me da curiosidad saber, aún con un Brexit blando, tú decías ahorita, Julio, que si se sale de la Unión Europea ya ni siquiera se va a poder usar el tren que une... No. Con el soft Brexit sí. Sí, con el soft Brexit sí. El problema es si no hay ningún tipo de acuerdo. Ok, entonces a mí me gustaría estar clara en qué es lo que incluye un soft Brexit, o sea, el Brexit. Mira, incluye... Pero vámonos a la pausa y volvemos, porque no están haciendo muchas señas. Volvemos, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre el Brexit duro y el Brexit blando? Hace 2 años los británicos votaron en un referéndum a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Es algo que ningún país ha hecho antes y que nadie tiene claro cómo hacer. Mientras se negocian los detalles con la Unión Europea, en el Reino Unido se ha abierto el debate.
Brexit means Brexit. Quienes hicieron campaña por la permanencia en la Unión Europea defienden ahora un Brexit suave. Apuestan por una fórmula que reduzca el impacto de la salida de la economía británica. Frente a ellos, quienes desde el principio apostaron por salir de la Unión Europea son ahora partidarios de un Brexit duro. No les importan los costes de la salida a corto plazo, porque creen que el país saldrá ganando con el tiempo al recuperar el control de su economía. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos propuestas? Primero, el mercado único. Frente a los partidarios del Brexit duro, los del blando defienden la permanencia en el mercado único, que garantiza la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea de personas, bienes, servicios y capitales. 2. La unión aduanera. El Brexit blando también apuesta por seguir formando parte de la unión aduanera, que implica que no se paguen derechos aduaneros sobre mercancías trasladadas entre países de la Unión y que se aplique un arancel común para las importadas desde su exterior. El Brexit duro implicaría que Reino Unido lo abandonara. 3. Acuerdos comerciales. Con un Brexit blando, el Reino Unido no podría adoptar acuerdos comerciales propios con terceros países. Los partidarios del Brexit duro defienden la libertad de Londres para negociar ese tipo de tratados que creen que fortalecerían su economía. Ante las presiones de los euroescépticos en casa y de la Unión Europea en el exterior, el gobierno británico ha presentado un plan de consenso que mezcla aspectos del Brexit duro y del blando. ¿Cuáles son sus claves? 1. El documento no menciona el mercado único ni la unión aduanera. Habla de una zona de libre comercio de bienes y de una zona aduanera combinada. 2. El Reino Unido controlaría sus aranceles y su política comercial. 3. El Parlamento británico podría decidir sobre la incorporación de normativas europeas a su legislación. Y 4. Se pondría fin a la libertad de movimiento de las personas, pero se crearía un nuevo marco para la movilidad de solicitantes de empleo y estudiantes. El texto no parece haber convencido a ninguna de las partes. In my view, this policy has got a number of weaknesses, and I wouldn't have done a good job at it. The mess caused by Brexit is the biggest problem in the history of EU-UK relations, and it is still very far from being solved. Y ante la posibilidad de que se mantenga la incertidumbre, termina dejando la puerta abierta a una de las opciones más temidas, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produzca sin ningún acuerdo. But no deal for Britain is better than a bad deal. Bueno, ahí se pusieron bastante claro cuáles son las características de lo que llaman Brexit duro o Brexit blando o intermedio o tembleque, como quieran. Pero no salir del Brexit y un Brexit blando. No, ¿cómo es? Si no se hubiera salido del Brexit y si no se hubiera salido de la Unión Europea. De la Unión Europea, si el Brexit no hubiera existido, ¿cuál hubiera sido la diferencia con un Brexit blando? Yo no entendí muy bien. Bueno, que ya ellos no están sometidos a la Corte Europea de Justicia, a la Corte Europea de los Derechos Humanos, que no están sometidos a la política comercial de la Unión Europea. Sí, pero a la política comercial sí, según dijeron. No, dice que ellos tendrían libertad, que ellos, lo que negoció Theresa May fue una cosa intermedia. Y eso lo rechazaron. Lo rechazaron en el Parlamento los parlamentarios del Partido Conservador. Sí. Porque no fueron los que no son conservadores que lo rechazaron, fueron los propios conservadores. Claro. Sí, ese fue uno de los momentos más dramáticos porque, bueno, el esfuerzo y el consenso que ella pudo lograr con la bancada contraria de los laboristas. Sí. Y eso fue visto también como una especie de traición hacia su propia gente, hacia su propio partido. Bueno, pero ella tenía que tratar de lograr consenso. Ella no hizo las consultas, se reunió primero con una parte y con grupos muy pequeños. Entonces, no logró, me parece que al final ya no logró amarrarlo. Es que lo que decía Donald Tusk, que es el presidente de la Unión Europea, es que el lío que han armado los británicos con esto es el punto más difícil que se ha metido la Unión Europea en su historia. Fue controversial desde el principio.
Y yo no sé, yo quizá, ojalá yo equivocarme, pero yo creo que va a ser un caos total lo que va a pasar. No van a llegar a ningún acuerdo, y menos si Boris Johnson. Boris Johnson dice que él se va como sea, que no le importa que él se va. Bueno. Entonces, bueno, pues el que tenga más saliva, que coma más alta, como dicen. No, y el tiempo está en contra, porque todavía hay que esperar hasta finales de julio. Entonces, Imagínate. cuando es escogido a finales de julio, agosto, tiene septiembre, 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio. y eso tiene que someterlo luego a la Unión Europea. Entonces, tú tienes poco tiempo. Tú no tienes tiempo. No. Yo creo que para poder amarrar eso sería muy difícil. Lo que ellos podrían hacer es tratar de ver la solución del referéndum. Pero ellos todos están trabajando en su contra. Sí. Óyeme, pero entonces tú dijiste ahorita que veías muy lejos una solución de referéndum. Sí, es una posibilidad, aunque remota, pero para mí lo más viable es que haya nuevas elecciones. Nuevas elecciones al Parlamento. Pero eso se puede. Claro que sí, elecciones adelantadas se pueden hacer. Pero ¿y los laboristas? Ella lo hizo Teresa May y le salió el tiro por la culata. Precisamente por eso no lo tenía van a mayoría hacer. absoluta y ahora para no que tenga una mayoría más fuerte todavía hizo unas elecciones y quedó con minoría. Pero eso te dice que no lo van a volver a hacer, no van a caer en ese gancho de nuevo. No, porque la crisis política que lo amerita, yo lo entiendo, podría llevar a que sea necesario unas elecciones internas. ¿Qué crees tú, Ariel? No, yo lo que considero es que el próximo primer ministro, o sea, no va a comenzar va a comenzar con una crisis, pero no va a crear otra. Y lograría entonces en este caso un Boris Johnson o un Jeremy Hunt poder amarrar un acuerdo en 2 meses. Yo no lo veo factible. De hecho, las cabezas que están surgiendo ahora mismo son personas que son claramente pro Brexit, pro salida. En el caso de Johnson no le interesa si es suave o si es duro. Eso me parece una posición. Él fue de los agitadores. ¿Y cuál es su bandera? El Brexit. Ok, el Brexit, ¿por qué? Para recuperar la independencia de Gran Bretaña. Bueno, pero caramba, ¿a qué costo? Bueno, pero eso piensas tú, pero no es. Y los que votaron la mayoría a favor. Es que la mente de los británicos es una cosa. Mira, yo cuando estudié en Europa, las primeras elecciones al sufragio universal, porque el Parlamento Europeo existe de hace mucho, pero no se elegía por los ciudadanos, sino se designaban proporcional a lo que había en cada parlamento nacional. La primera fue en el 78, creo que fue. La primera elección de sufragio universal al Parlamento Europeo. Y la televisión francesa, donde yo vivía en aquel momento, hacía reportajes de cómo iba la cosa en cada país, que eran pocos, eran 9. Todavía ni España, ni Portugal, ni Grecia eran 12, ¿no? Eran 12. Y cuando hicieron el reportaje sobre Gran Bretaña, le preguntaban a la gente que qué pensaban de las elecciones europeas, y le dice, me parece muy bien. Y le dice, pero ¿usted qué piensa? Yo no soy europeo, yo soy británico. Si ellos se consideran una cosa aparte totalmente. Fíjate que no hay ninguna identificación porque decir que le parece bien y que y sin embargo, en las elecciones del Parlamento Europeo de finales del mes pasado, el partido del Brexit fue el más. Porque no votaron nosotros. Hubo participación muy baja. No votaron nosotros, ellos son los culpables. Entonces, vámonos a la pausa y volvemos con otro segmento. Vamos con más información. A esta hora nos cuentan que un divorcio sin acuerdo es, como se le está llamando a este Brexit duro, pudiera traer graves consecuencias en los mercados. Así lo dicen los expertos, así lo traemos a nuestra pantalla. ¿Qué están diciendo? Aseguran diversos analistas que se puede poner muy difícil la situación. Vamos a ver más detalles de inmediato.
Expertos señalan que para el Reino Unido un Brexit no negociado traería consecuencias desfavorables. El especialista en mercadotecnia William Spires, ante el canal China Global Television Network, declaró que Reino Unido será el más afectado en la salida. Desde el punto de vista del Reino Unido, tendríamos problemas en toda Europa porque comercializamos inmensamente con Europa en este momento. Y es muy importante para nosotros, en realidad. Vendemos más a Europa de lo que compramos en Europa. Habrá grandes problemas en los cruces de canal con los ferries. Se habla de hacer la M25 o algunas de las carreteras que se encuentran en los parques de camiones, porque va a tomar 12 horas o algo para que pase cada camión, lo cual es una locura. Se ve difícil, muy difícil. Por otra parte, Bruno Macaes, exministro del gobierno portugués, expresó que la salida del Brexit dejaría un desastre económico que recaería tanto en la Unión Europea como en Reino Unido, por el vínculo que mantienen a través de las transacciones financieras. La interrupción económica podría ser mucho mayor. Personalmente, creo que la Unión Europea está siendo poco complaciente, porque la forma en que las cadenas de suministro se van a interrumpir, la forma en que los mercados financieros pueden verse perturbados, esto es crucial para que las empresas administren sus balances en Londres. Un escenario de no negociar también interferiría con el proceso que se lleva a cabo a diario. Los mercados financieros se basan esencialmente en la ciudad de Londres y en las empresas europeas, las empresas alemanas. Las empresas francesas dependen de eso. Ya veremos si llega a ese punto. Creo que no solo el Reino Unido, sino también la Unión Europea sentirá la presión de los mercados financieros. Sin embargo, el especialista de medios de comunicación Alexander Mercorus explicó que el atractivo financiero del Reino Unido ante la inversión internacional puede disminuir luego del divorcio. Si tenemos una situación en la que Gran Bretaña derrota a la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo el 29 de marzo, una economía, que es la economía británica, que depende en gran medida de la inversión interna de todo tipo de países, incluyendo China, se está yendo. Es muy difícil seguir atrayendo esos flujos de inversión, dado que una de las razones por las que esa inversión llega a Gran Bretaña es para utilizar a Gran Bretaña para comerciar con el resto de la Unión Europea. Si Gran Bretaña no puede proporcionar ese punto de entrada al resto de la Unión, que proviene de la membresía de la Unión Europea, esa inversión interna puede disminuir. Ante el Brexit existen muchos escenarios, pero no cabe duda que las consecuencias más nefastas las sufrirá el Reino Unido. Bueno, Ariel, ya vimos lo que esto plantea. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, en conclusión, yo considero que nosotros debemos mantenernos bien atentos aquí en nuestro país al desarrollo de los acontecimientos. Debemos tener en cuenta que... Un mercado importante de exportación. Sí, como vimos anteriormente, los acuerdos comerciales, ¿qué va a pasar con los acuerdos comerciales del Reino Unido? Tendríamos que negociar ciertos acuerdos. En el área comercial tenemos el EPA, que viene siendo con la Unión Europea, pero si cualquier socio de la Unión Europea se retira, entonces pues tendríamos que renegociarlo, que va a ser el caso del Reino Unido. Es un mercado importante para nosotros, un mercado de banano sumamente importante. Es también un socio comercial estratégico porque recibimos también muchos insumos. Aquí el primer producto de importación son los licores, whisky, pero también... que dejan la gallo. Bueno, provocaría así una alternativa que sería el consumo de otros alcoholes. Pero ciertamente hay que darle seguimiento a este tema, hay que ver cómo se desarrolla la política, hay que entender la política dentro de los países, dentro de nuestros principales socios comerciales. Porque de esa forma podemos comprender, entender y prever cualquier efecto adverso en el futuro. Bueno, ya ustedes han oído, nosotros cuando él hablaba del EPA es el Acuerdo de Libre Comercio que todos los países del Caribe, el CARICOM más Dominicana, tenemos con la Unión Europea. Yo tengo entendido de que en la Cancillería y no sé cuál otra área del gobierno han avanzado bastante en lo que se llama la réplica del EPA con el Reino Unido. Inclusive leí que Chile lo firmó ya. No sé cómo puede
firmar todavía sin haberse retirado claro. de la Unión Europea. Pero en todo caso, lo que habría que hacer es, donde dice Unión Europea, poner Reino Unido y punto. Y que ellos lo acepten. Y ellos no, ellos lo están previendo ya. Lo están promoviendo, sí. Los propios británicos. Sí, porque a ellos les conviene. Porque si no se van a aislar claro. de todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Y ellos lo que supuestamente quieren es negociar aparte, pues eso es. No, ellos dijeron que el Brexit es para ellos tener el poder. Tener más libertad y poder crecer más y ser más ricos, etcétera. Bueno, se nos acabó el tiempo, interesantísimo. Gracias, Ariel. Y creo que ustedes, los amigos, tienen mucho más claro la idea de qué es el Brexit y cómo influye en Europa, en Reino Unido y en todo el mundo. Hasta la próxima.